Les bendiga, hermanos, es un privilegio estar nuevamente con la bendición de parte de Dios de poder entrar a la intimidad de su casa. Gracias por ocupar el tiempo para que la palabra de Dios nos respalde, para que la palabra de Dios se constituya en nosotros en un elemento espiritual para el crecimiento no solo de nuestro espíritu, sino que para la sujeción de nuestra alma. Oremos a Dios, nos ponemos a cuentas con el Señor Jesucristo, nos ponemos a cuentas con el Padre para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Oremos entonces. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia todopoderosa. Clamamos misericordia, Dios eterno, para que cada uno de los que esta tarde, vamos a participar, Señor, de tu palabra, podamos, en el nombre de Cristo Jesús, estar a cuentas contigo, Padre. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, por todas aquellas actitudes, acciones, hasta pensamientos que nos bloquean, Señor, la posibilidad poderosa de que tu palabra sea eficaz. Padre, te rogamos que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Que esa palabra inspirada, que la eficacia de esa palabra sea una realidad en todos aquellos que escuchamos, porque estamos a cuentas contigo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga con una visitación poderosa de la palabra. Hay textos que a mí me impactan, me impresionan, y uno de ellos es en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Quiere que lo veamos. Estos textos los hemos visto muchas veces, hemos hablado sobre de ellos. Juan 6:63. Estos textos los hemos repetido tantas veces, que damos por sentado que ya lo manejamos, o sea que ya tiene un significado para nosotros. Pero como que se va habituando el alma a escuchar ciertos textos y no tienen el impacto que debieran de tener. Y yo me recuerdo que antes, cuando el ferrocarril transitaba por algunas calles de nuestra capital, en la ciudad de Guatemala, había un letrero que decía: alto, mire, oiga. O sea, había que oír, había que detenerse, o sea, oír, hacer alto y esperar que pasara el ferrocarril. Hubo muchos accidentes como consecuencia de que algunos temerarios, a pesar de que alto, mire, oiga, estaba escrito en grandes letras, me recuerdo yo en unas veces de color rojo, otras veces en color blanco, siempre habían accidentes. O sea, pareciera que la gente no oía, ¿ah? Parecía que la gente no miraba, parecía que la gente obviaba el detenerse, y hubo muchos accidentes de tráfico, de tránsito. El tren atropelló a un montón de carros y buses y camiones. Y cuando uno se pone a ver en algunas escenas en Estados Unidos, que donde hay trenes, siguen dándose esos accidentes. Entonces uno dice, pero bueno, está bien, pues no mira, pero oye. Dice, no, está bien, pues no oye, pero mira. Parece que la palabra es un alto, mire y oiga. Entonces yo quisiera que estos textos que tantas veces hemos visto cobren vida en nosotros, y le voy a dar algunos elementos espirituales de orden bíblico para que usted se dé cuenta que sin Espíritu Santo, el Evangelio, o sea, digamos así, la noticia de Dios, la nueva noticia de Dios, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de Dios. El antiguo pacto no eran buenas nuevas, eran leyes nuevas. La buena noticia es que Cristo Jesús vino a la tierra, tomó la forma de hombre, forma de siervo, se hace obediente siendo siervo, siendo hombre, y voluntariamente va a la muerte, a la cruz del Calvario,
todo para que a través de la muerte, porque el alma que peca muere, los pecados de la humanidad, no habiendo pecado Cristo, llevan a Cristo por parte de él como Cordero a morir por toda la humanidad. El pecado mata a Cristo, pero él cuando resucita, destruye el argumento de la muerte, de provocar por el pecado la muerte física. Él es levantado espiritualmente. Esto es algo interesante. La muerte lo mató físicamente, pero espiritualmente él cobró vida. Pero antes de llegar a ese nivel de impacto espiritual, él hubo de recorrer algunos caminos importantes. Pero empecemos leyendo en Juan 6:63. Mire lo que dice. El Espíritu, con mayúscula, estoy leyendo la versión LBLA. El Espíritu mayúscula, o sea, es el Dios Espíritu Santo, es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Mire qué importante. El Espíritu Santo es el que da vida. Está con mayúscula. Otras versiones no la tienen con mayúscula. Por ejemplo, la Nácar Colunga, la Torre Samat, la versión DA israelita sí la tiene con mayúscula, la DH la tiene con minúscula, la LPD la tiene con mayúscula, y cuando empezamos a buscar, la King James la tiene con mayúscula, y la Reina Valera 69 la tiene con mayúscula, o sea, son Reinas Valeras actualizadas. La Reina Valera 95 también la tiene con mayúscula, la Reina Valera 2000 también con mayúscula, la Spanish BDJ también la tiene con mayúscula, la Spanish LBLA también con mayúscula, y así muchas versiones tienen con mayúscula la Stendhal también. Y es que el Espíritu Santo es el que da la vida espiritual. La vida espiritual la da el Espíritu Santo. El pecado mata a Cristo Jesús. O sea, él voluntariamente como Cordero, el alma que peca morirá. Él no pecó, pero toda la humanidad había pecado. Y él cargó los pecados de la humanidad, como leemos ahí en el capítulo 53, ¿verdad? Del libro de Isaías. Él cargó, él llevó sobre sus hombros la carga de la maldición. O sea, cuando hablo de maldición estoy diciendo la carga del fracaso que provoca la vida de pecado. Él la cargó. Esto lo llevó a la cruz del Calvario, él fue voluntariamente. Por eso él dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego para volverla a tomar. Pero él sufrió. Recuerde todo el capítulo 25, 23, aún el 24 de Mateo, el 27, cuando él se enfrenta al momento difícil de la muerte, sale de su boca, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, dice que cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba postrado, cuando estaba orando, cuando estaba hincado delante del Padre, le dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiere decir que el alma de Jesús, encarnó una decisión. ¿Por qué digo encarnó? Porque el cuerpo era el que iba a padecer directamente, la voluntad de él en el alma de que el espíritu obtuviera una victoria gloriosa, como fue que él resucitara y por la resurrección de Cristo todos recibiéramos vida. El que levanta a Cristo Jesús de los muertos, según el capítulo 8, verso 11 de Romanos, leámoslo para Romanos capítulo 8, verso 11. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, que cuántas veces hemos oído Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Dice, el alma para nada aprovecha. Pero veamos lo que dice el 8:11 de Romanos. Dice, y si el Espíritu, con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, sigue diciendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales
por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Esto pareciera un juego de palabras, pero de ninguna manera. Cristo por el pecado muere su carne. O sea, vimos cómo Él desciende, capítulo 4, verso 8 de Efesios, cómo Él desciende, segunda de Pedro, capítulo 3, cómo Él desciende a los infiernos, todo lo que había destruido al hombre, toma cautivo todo eso, ¿ah? Y cuando sale de ahí, como Él tenía que partir a la presencia del Padre, da dones en forma de hombres, ¿ah? Y bueno, ahí dejémoslo porque ese es ese es otro tema. Pero quiero que regresemos. El Espíritu Santo levantó espiritualmente a Jesús, de tal manera que cuando Él resucita, ya no resucita en carne física, en huesos físicos, sino que Él resucita en una condición espiritual que las paredes no eran capaces de detenerlo, porque los elementos físicos no son capaces de detener nada espiritual. De ahí que la palabra, cuando se lee la Escritura, no hay nada que se resista al poder espiritual de la palabra. La palabra viaja y entra a los más recónditos espacios del hombre, quiera o no quiera. Por ejemplo, por eso dice que la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, o sea, es el aliento de Dios que se llama Espíritu Santo y que lleva el anuncio de Cristo. Entonces, hermanos, la buena noticia es que Cristo Jesús murió por nosotros, esa es la buena nueva. Y aunque murió por nosotros, el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. De ahí que todo el que crea en Cristo como Señor y como Salvador tiene características de no morir. No morir, o sea, su cuerpo físico, así como el cuerpo físico de Jesús, murió, lo mató el pecado. El cuerpo físico de nosotros, dice en 1 Corintios 15:50, no va a heredar, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Quiero que veamos el caminar de Jesús sobre la tierra. Vamos, pero antes de eso tal vez valdría la pena que le leyera algunos versos que están en el capítulo 8 de Romanos, porque es importante esto que lo saquemos a luz. Voy a leer estos versos de Romanos, que es Romanos 8, verso 5, porque se entrelazan con el capítulo 8, 11 de Romanos. Se entrelazan con Juan capítulo 6, verso 63. O sea, cuando digo que se entrelazan, estoy diciendo que se provocan sinergia. Quiere decir, estos versos se potencializan. El espíritu es el que da vida, importante. El alma, la carne, o sea, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis intereses humanos, para nada aprovechan. Si yo recibo en el ámbito almático, en mi capacidad cognitiva, intelectual, la Escritura, y ahí la dejo funcionando, es una religión, es un acomodamiento a diferentes circunstancias con un alto contenido sentimentaloide, que nos hace llorar, que nos hace hacer promesas, que nos hace tomar decisiones que nunca llegan a ser realmente como al Padre le agrada. Regresemos entonces. Veamos el capítulo 8, verso 5. Dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Yo creo que todos, de alguna manera, según Romanos 8:5, tenemos muchos elementos de la carne, o sea, muchos intereses almáticos. Se lo voy a resumir en 3. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Se lo voy a resumir en 3. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Esas son las 3 potencias, las 3 potencias interiores. Las 3 potencias que en el capítulo 4 de Mateo
nos narra cómo Jesús fue probado. ¿Se recuerda? Di que esta piedra se convierte en pan. Si postrado me adorares, si te lanzas de aquí, no vas a sufrir daño alguno, porque los ángeles te sostendrán. Y para todo esto él tuvo una respuesta. Estas tres características de la carne, que son de 1 Corintios capítulo 2, perdón, de 1 de Juan capítulo 2 verso 5, 1 de Juan capítulo 2 verso 15, estas tres son Mateo capítulo 4, las tentaciones, o sea, las sugerencias que el diablo le presentó a Jesús. De ahí que es tan contundente cuando dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne, los que piensan en las cosas de la carne no pertenecen al reino espiritual que vino a establecer Cristo, y el Espíritu Santo, garante de nosotros delante de Dios. Mire lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, ¿qué dice? Piensan en las cosas del Espíritu Santo. Esa es la batalla. Ahí todos tenemos esa batalla. Todos tenemos deseos de los ojos, deseos de la carne, y las vanas glorias de la vida nos entusiasman, nos emocionan, nos absorben. Más ahora con tanto medio de comunicación social, uno se mete a Facebook y uno puede ver toda clase de barbaridades bárbaras, que están programando la mente de gente inexperta, insensata, que no tiene Espíritu Santo para filtrar lo que ve, ni tiene palabra para filtrar lo que ve, sino que sencillamente está absorbiéndose todo. Es bien fácil involucrarse en la instrucción visual y auditiva, o sea, audiovisual de los medios de comunicación social. Es bien fácil. La batalla entonces del cristiano es nutrirse de palabra, fortalecerse de palabra, inicialmente en el intelecto, pero suplicarle al Espíritu Santo, según la promesa del Padre, que vivifique en nosotros nuestros cuerpos almáticos. O sea, los cuerpos mortales es el cuerpo almático. Por eso en Romanos 12, en el verso del 1 al 2, cuando dice, miren, dice, presenten sus cuerpos físicos, sus cuerpos almáticos, en un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ustedes son perfectos ante los ojos del Padre. Por ejemplo, hay muchas cosas que hoy hacemos, muchos pecados que hoy cometemos, que si estuviéramos en el antiguo pacto no sobreviviría nadie, porque en boca de 2 o 3 testigos seríamos eliminados. Veamos el verso 6 del capítulo 8 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Separación de Dios. Ahí la palabra muerte, mire, no nos asusta. O sea, no, ese verso es bien tremendo. O sea, el que es almático y reincide en lo almático, su futuro inmediato es la muerte, porque el alma que peca, esa va a morir. Y la palabra morir no es ir a estar sepultado en un sepulcro de concreto, de frío concreto, o bajo 3 metros, 2 metros y medio de tierra, sino quiere decir estar separado de Dios. Vuelvo a leer, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el darle espacio al Espíritu Santo es vida. Eso es Juan 6:63. O sea, hermanos, Jesús de Nazaret, vamos a leer allá en Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4, está Marcos, después está Lucas, ¿va? Yo le decía a usted que hay 89 capítulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen 89 capítulos. Dijimos que Mateo tiene 1071 versos, dijimos que Marcos tiene 662 versos, dijimos que Lucas tiene 1151 versos y Juan tiene 879 versos. Y todos estos versos están enfocados a que usted y yo seamos instruidos y tomemos decisiones inicialmente en el orden almático,
Pero cuando nos empezamos a ejercitar en las cosas de la palabra, el Espíritu Santo viene a darnos un sustento espiritual impresionante. Lucas capítulo 4. Vamos a hablar de Jesús de Nazaret, porque Jesús, recuerde lo que dice Filipenses capítulo 2, Filipenses 2 del 5 al 11. Él era hombre, él era verdaderamente hombre. Él se hizo hombre, voluntariamente tomó la condición de hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, o sea, servidor. Y este servidor estuvo dispuesto a obedecerle a Dios. Pero para que esto fuera así, para que esta secuencia de Filipenses 2, del 5 al 11, fuera una realidad, hubo que tener experiencias interesantes. Y vamos a ver, Juan bautiza a Jesús, capítulo 3, verso 21 del Evangelio de Lucas. O sea, qué interesante. O sea, Juan el inmersor, aquel que habla Mateo 11, cuando Jesús habla de Juan el inmersor en Mateo 11, dice, miren, dice, no ha nacido de mujer un hombre más importante que Juan el Bautista, su primo de Jesús. Pero todos los que nacen del agua y del Espíritu son superiores a Juan el Bautista. Mire qué interesante. Este Juan, del capítulo 3, verso 21 del Evangelio de Lucas, mire lo que hizo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue para ser bautizado. Y cuando estaba siendo bautizado, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Cristo, sobre Jesús, en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo, que le dio una identidad delante de las potestades, de las potestades caídas. Puede haber sido que los hombres que estaban ahí no lograron entender el impacto espiritual que las palabras del verso 22 del capítulo 3 de Lucas estaban saliendo de la boca del Padre. Mire lo que dice: y descendió el Espíritu Santo sobre Cristo en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren, hermanos, esta fue una experiencia impactante, impresionante, arrolladora. Y después del verso 23 del capítulo 3 de Lucas aparece la genealogía de Jesús. Para mostrarnos por qué aparece la genealogía después del reconocimiento del Padre. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y Jesús recibe estas palabras. Primero desciende el Espíritu Santo. Fue un acto de obediencia. Él se bautizó. Desciende el Espíritu Santo. Luego la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Recuerde que este Juan Bautista era un hombre con mucho conocimiento escritural. Y aún a él se le había revelado quién sería aquel al que él iba a bautizar, y descendiera el Espíritu Santo sobre él como paloma. Y él lo confirma: este es el Hijo de Dios. A continuación, en el verso 23 del capítulo 3 de Lucas, aparece la genealogía, que se va del 23 al 38, una narración de cuál es el origen humano de Jesús. O sea, está reconociendo que era verdaderamente hombre, con genealogía humana, aunque engendrado en una mujer por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Él no fue engendrado ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que fue engendrado de Dios en el vientre de María. Igual que usted. Mire pues, es lo que dice allá el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en los versos 12 y 13. Engendrados no de carne, no de sangre, sino de voluntad de varón.
Acto seguido, todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, cuando por obediencia se sumerge en las aguas bautismales, el acontecimiento viene a ser el mismo. Porque este acto de obediencia, según el cuerpo físico de Jesús, cuando el cuerpo espiritual, que son todos los que han recibido a Cristo, lo realiza el bautismo en aguas, entonces reconoce el Padre a todo el que se bautiza. Este es un hijo amado mío, en el cual, esto lo voy a decir a título personal, deberé de tener complacencia, pero para que esta complacencia se lleve a cabo, tiene que tener elementos espirituales del nivel de Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Regresemos a Romanos 8 y vamos a seguir aquí en Lucas, pero solo quiero, es importante porque cuántas veces hemos leído estos textos, hermanos, los hemos leído y recontraleído, y son textos tan impresionantes, tan impactantes, tan poderosos, que derriban toda postura humana. Si usted no puede doblegar su alma malcriada, si yo no puedo doblegar mi alma rebelde, mi alma resistente a la palabra, démosle por lo menos, el beneficio de la duda a la palabra. Ahora, si usted le da espacio a la palabra y la cree fielmente, glorifique a Dios, porque el creer es característica propia de los que el Espíritu Santo está actuando en ellos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús está a la diestra del Padre? Amén. Pero una cosa es del diente al labio y otra es la experiencia absoluta, completa, plena. Otra es el embarazo interior de creer esto como una verdad absoluta. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 8 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Allá en el bautismo, cuando el Señor dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, le da una identidad delante de las potestades. Cuando usted recibe a Cristo, tiene una identidad delante de las potestades, pero cuando se sumerge en las aguas bautismales, hay otro impacto glorioso que acontece en su vida. ¿Quiere verlo? Mire, pues, nunca está de más, aunque no terminemos los temas, ¿verdad? Pero regresemos al capítulo 6 de Romanos, aunque no terminemos los temas. Recuerde que el tema que estamos viendo sigue siendo el plan perfecto. O sea, el plan es perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero delante de Dios somos perfectos, porque la sangre de Cristo nos justifica delante de Dios. Estamos justificados delante del Padre. Mire, quiere que le diga algo, no hay acusación, no hay señalamiento para los que estamos en Cristo Jesús. Hay un tribunal al final, porque hay un libro de memorias que va llevando un recuento de todas nuestras actitudes y actividades delante de Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Mire lo que dice del bautismo en el capítulo 6 de Romanos. Empezamos a leer el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, cuando usted es sumergido en las aguas bautismales, usted muere a la vieja naturaleza, igual que Cristo murió en la cruz del Calvario. A él, Romanos 8:11, lo levanta el Espíritu Santo de la muerte física y le da una vida espiritual. Esta vida espiritual lo confirmó como hijo de Dios delante del Padre. Entonces es otro tema que algún día lo vamos a ver si Dios permite. Mire lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos bautizados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5.
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en nuestra resurrección. Así como Cristo Jesús es levantado por el Espíritu Santo y aparece en cuerpo espiritual a sus discípulos durante 40 días hablando desde el reino, según narra el capítulo 1 de Hechos, así también nosotros, cuando seamos transformados, ese cuerpo espiritual con el cual Jesús fue resucitado, así nosotros seremos resucitados con ese cuerpo espiritual. ¿Cuántos lo creen? Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, 6:6 de Romanos, fue crucificado juntamente con Cristo. Ponga atención porque aquella carne que se opone en Romanos 8:6, en Romanos 8:5 y Romanos 8:6, aquella carne que leímos allá en Juan 6:63, es una carne que está vencida, es una carne que está sujetada, es una carne que está abolida por Dios, no por el hombre. Dios ya abolió el poder del alma. Sigamos leyendo el verso 6 del capítulo 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, dice el verso 7, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más, ni si no se enseñorea más de Jesús, tampoco de los cristianos. Esta es una buena noticia. Es cierto, pero siempre tome en cuenta 1 Corintios capítulo 15, verso 50. La carne y la sangre no heredan reino. Yo quiero que ahí mismo miremos en el capítulo 6, vamos a ver unos versos de Romanos. Veamos pues, verso 22, acuérdense que el tema es el plan perfecto. Dice, verso 22 del capítulo 6 de Romanos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿por qué libertados del pecado? Porque al creer en Cristo Jesús, nuestros pecados dejan de tener acciones dentro de nosotros, desde el punto de vista espiritual. Pero como la carne no aprovecha, ahí está la resistencia. O sea, desde el punto de vista espiritual, delante de la presencia de Dios, somos irreprensibles. Porque estamos justificados. La batalla es entender esto y hacer el esfuerzo para ponerlo por obra. Mire, hermano, no me mire a mí, ni mire a otra persona que peca. No se fije usted en las personas que no andan según lo establecido por la palabra. Fíjese en usted mismo. Fíjese cómo actúa usted mismo. Fíjese cómo piensa usted mismo. Hace poco me decía mi esposa, quiero que me expliques quién es el prójimo. Y dije yo, realmente es bien complicado explicar quién es el prójimo, ¿verdad? Pero cuando estaba yo tratando de armar esto dentro de mí, cuando usted piensa usted mismo en agradar a Dios, cuando usted piensa en sí mismo en agradar a Dios en todas sus conductas, el primer beneficiado, lógicamente es usted, pero otro primer beneficiado es el que se le acerca, o sea, el prójimo. Esto tenemos que dilucidarlo con más espacio, pero cuando yo busco dentro de mí la presencia de Dios y así pretendo actuar, el prójimo empieza dentro de mí, pero algún día lo vamos a explicar. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Y como somos libertados del pecado, ahora somos siervos de Dios. No tuvo el ser Dios como que algo que aferrarse. Se hizo hombre, se hizo siervo. Nosotros ahora que ha Cristo resucitado y hemos sido libertados del pecado, tenemos la categoría de siervos. El fruto inmediato de un siervo es la santificación, porque la santificación es el futuro inmediato a la vida eterna. Muy bien.
Regresemos al capítulo, ya vamos a terminar porque ya nos faltan unos minutos. Regresemos al capítulo, regresemos a Lucas. Vea, yo creo que ahí en Lucas nos vamos a quedar. Mire pues, bautizan a Jesús en el verso 21, verso 22 del capítulo 3. Luego viene la genealogía de Jesús en el capítulo 3 del 23 al 38. Luego viene la tentación de Jesús, que ya hablamos de esto, ¿verdad? Y las enfocamos en que esas tres tentaciones son vanagloria de la vida, deseos de los ojos y deseos de la carne. Pero mire el acontecimiento después de la tentación. O sea, Jesús de Nazaret llega a la sinagoga. Eran rollos. Por eso algunos autores del Antiguo Pacto decían en alguna parte de la Escritura, dice, mire lo que pasa aquí. Mire lo que lee Jesús. Mire lo que lee Jesús, 4:18. 4:18. En ese momento ya él estaba preordenado. Él ya estaba preordenado, ya estaba predestinado. Pero aquí se cumple. Aquí es la llenura de Jesús. Cuando usted recibe a Cristo, está predestinado, está preordenado. Porque a los que antes conoció, a esos llamó. Porque usted, cuando fue bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, fue predestinado por Él para ser beneficiado con todos los beneficios, valga la redundancia, que el hombre espiritual en el Espíritu Santo puede provocar en cada cuerpo de Cristo. Mire lo que Jesús dice. El Espíritu del Señor, Jesús leyendo la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro que oficiaba, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y comenzó a decirles Jesús, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta parte de la Escritura. Y a partir de ahí empieza Jesús su ministerio. Entonces, hermanos, la vida espiritual de Jesús, desde el punto de vista vida pública espiritual, empezó ahí. No en su bautizo, sino cuando fue lleno del Espíritu Santo. Terminamos con Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El alma para nada aprovecha. Las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Siempre que un ministro primario, encargado de edificar el cuerpo de Cristo, en los que escuchan, lanza textos bíblicos, está armando en el alma de cada uno el cuerpo de Cristo. ¿Me entendió lo que le dije? Siempre que un apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor está usando textos bíblicos y por este medio o presencialmente los está lanzando, está armando el cuerpo de Cristo en la vida interior de cada uno. Porque los dones en forma de hombres, la función que tiene es la edificación. Veámoslo, porque me está viendo usted raro. ¿Cree usted que me estoy promocionando? De ninguna manera. Mire lo que dice el capítulo 4 de Efesios. Ahorita termino. Dice que Él constituyó, o sea, Él formó, Él hizo, Él declaró, Él decretó, Él estableció cinco diferentes ministros doma. La función de estos ministros, el 4:12 de Efesios lo dice, a fin de perfeccionar a los escogidos para la obra del ministerio que Dios tiene para cada uno, para edificar el cuerpo de Cristo. Recuerde, somos ministros, no de la letra. Somos ministros no de la letra, porque la letra
Ahí dice mata, pero también embrutece. Petulante, engreído, soberbio, altanero. La palabra se sugiere. La decisión de darle espacio la toma cada uno de nosotros, a fin de perfeccionar a los escogidos, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué pretende Dios? Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos al conocimiento perfecto del Hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo, hermano, yo lo bendigo a usted con una visitación del Espíritu Santo individualmente a todos los que están escuchando, para que la definición que todos debemos de tener, empiece hoy en la conducta de cada uno. Que bendiciones abundantes de su visitación del Espíritu Santo, para usted que es destinatario de la palabra, para usted que es conocido del Espíritu Santo, porque Él quiere presentarlo a usted delante de Dios como una novia sin mancha, una novia blanca, sin mancha, sin arruga. Él quiere que usted sea irreprensible en espíritu, alma y cuerpo. Que Dios abunde sobre usted su presencia, y esperamos en Dios que esta palabra haya provocado dentro de usted el más leve interés de involucrarse en el camino del Señor, en la verdad del Señor, en la vida del Señor, porque el Espíritu es el que da vida. No seamos almáticos, porque el alma bloquea el plan espiritual de Dios. Que Dios abunde en su presencia por su Espíritu Santo. Que cada casa quede impregnada con el poder de la palabra y se sujete y se someta al poder de esa palabra que sale del corazón de Dios, para engendrar interiormente la presencia gloriosa del resucitado que venció a la muerte. Amén y amén.